Y bueno, ya tenemos en línea al pastor Natividad Ramos, ya que tenía yo alguna situación con el sistema, pero gracias a Dios ya estamos aquí de regreso. Y bueno, queremos saludar al pastor Natividad Ramos y los micrófonos, pastor, son suyos. Muy buenos días. Muy buenos días, estimados hermanos. Gracias, hermano Isaí. Estamos agradecidos con Dios por este privilegio de participar con el pueblo de Dios, reflexionar sobre estas profundas verdades que están escritas para nuestra bendición, para construir nuestra vida de fe. Agradezco a nuestros hermanos del auditorio su generosidad por estar con nosotros y esperamos que sean bendecidos junto con nosotros de manera muy particular. Ese es el propósito de estar aquí en la radio, exclusivamente de poder participar en la construcción de nuestra fe preciosa, consolidarnos, porque la palabra es justamente lo que hace. Y efectivamente estamos reflexionando sobre esta primera carta que escribe el apóstol Juan a la iglesia de todos los tiempos, a la iglesia donde quiera que esté, y que ha resultado verdaderamente un tesoro muy grande. Y yo espero que usted escuche con mucha atención, porque hay muchas ocasiones en las que el apóstol parece que dice lo mismo, como si se diera vueltas en un círculo inacabable. Sin embargo, siempre es un enfoque distinto. Por lo tanto, necesitamos poner mucho cuidado a lo que el apóstol está diciendo. Y esta mañana yo voy a leer en el capítulo 2, que es donde estamos, del versículo 12 hasta el 17. Dice el apóstol a los hermanos, y digo, estas cartas son cartas muy íntimas porque escriben con el carácter de familia. Por eso habla de hijitos, por eso habla de Dios como nuestro Padre. Y dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ve el carácter tan íntimo que está usando el apóstol. No es una carta para aquellos que no conocen al Señor Jesús como su Salvador. Es solo para creyentes. El 14 dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y luego hace una declaración, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Contundentes declaraciones. Así que, mis hermanos, esta mañana con gozo avanzamos con el apóstol en esta su primera carta que escribe, dije, a los creyentes de todos los tiempos y en cualquier lugar. Y en esa idea es que en el capítulo 2, versos 12 al 17, que son los que he leído, usted observó que usa una expresión muy afectuosa, hijitos. Leeré lo que dice. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados
son perdonados en su nombre. Todas las expresiones encierran doctrina profunda. Perdón en su nombre, porque no hay otro nombre, dice la Escritura, debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesucristo. Vuestros pecados son perdonados en su nombre. Palabra que en griego es muy interesante porque implica descendencia. No significa de manera directa, pero implica descendencia. Habla a los creyentes como descendencia de Cristo. Usted recuerda que cuando hablé sobre la carta a los Efesios, eso fue algo maravilloso. Es cierto, el Señor Jesús fue levantado a su Padre, se sentó a la diestra de su Padre. Sin embargo, en la tierra existe descendencia del Hijo. Esos somos los redimidos, que hemos sido engendrados en el Hijo. Por lo tanto, somos descendencia de Cristo. Pero si eso es así, entonces el apóstol con toda razón habla a los creyentes como una familia. Y yo digo, y tan es así, que nos habla de un Padre, de un Hijo con mayúscula, que es Cristo, y a nosotros nos habla como hijos con minúscula. Ahora, ¿no es esa la idea que tenemos de una familia? Por supuesto que es la idea de lo que tenemos de una familia. Y eso es lo que somos, familia de Dios. Usted siéntase contento, emocionado. Tenemos Padre, tenemos un hermano mayor. Somos una familia. Sin embargo, dije que ese anciano, precioso anciano, el apóstol Juan, camina suave, pero nos deja sin salida. Va cerrando puertas. Y no quiere jamás dejar nada sin explicación. Y advierte que los ha llamado hijitos porque todos ellos han tenido una experiencia común. Y usted me va a decir cuál es esa experiencia común que los convirtió en hijos. Esta, que sus pecados han sido perdonados. Definitivamente, la conversión, el perdón de nuestros pecados, es lo que nos lleva a ser engendrados en Cristo y nos constituye en hijos de Dios. No olvide que la salvación, en la salvación, suceden 4 cosas de manera instantánea. Sin embargo, las separamos solo para explicarlas. En el momento de nuestra salvación, somos justificados de nuestros pecados. Es decir, somos hechos inocentes. Pero si eso fuera todo lo que el Señor hubiera hecho con nosotros, seguiríamos en lo mismo, porque ya nos perdonaron los pecados, pero seguiríamos pecando. Pero entonces viene la regeneración. El Espíritu Santo nos hace unas nuevas criaturas, engendrándonos en el Hijo. Por lo tanto, somos luego adoptados y somos constituidos hijos de Dios. Y luego, por último, somos santificados. 4 cosas encantadoras que suceden en el proceso de la salvación. Para cuando usted dice, el Señor me salvó, es porque sucedió eso. Lo justificaron, lo hicieron nueva criatura, lo adoptaron para Dios y luego lo separaron para su servicio y para Él. De tal manera entonces que el apóstol hace referencia a esa experiencia común que usted y yo tenemos, la experiencia del perdón de nuestros pecados que nos convirtió en hijos. Sus pecados han sido perdonados. Sin embargo, con esa declaración tan afectiva,
el apóstol deja establecida una cuestión, que nadie puede adquirir esa condición de hijo si no ha sido perdonado de sus pecados, si no ha nacido de nuevo. Por lo que el apóstol hace una segunda precisión que nadie, ningún creyente podemos pasar por alto. Y es que esa experiencia de perdón la tuvieron, sí, pero la tuvieron en su nombre, en el nombre de Jesús. Y esto es toda una tesis del perdón, donde ser perdonados por Cristo es un requerimiento absoluto para ser llamados hijos de Dios. De allí que diga, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y cuando dice les dio potestad, les dio el derecho de ser. Es un derecho que nos dio de ser hijos de Dios. Nos facultó para eso, es un asunto legal. Entonces somos hijos de Dios con carácter legal. Hermoso. Mi perdón, su perdón, mi hermano, es legal. Nadie se lo puede quitar. El diablo mismo no lo puede echar por tierra, porque él pagó nuestra deuda ante la justicia divina y lo hizo de manera legal, pagando con su propia vida. Consecuentemente, la justicia divina se dio por satisfecha. Por eso dije, constituye nuestro perdón una obra legal, porque es legal, porque Jesús ya pagó por nuestros pecados. Y nosotros no somos usurpadores al llamarnos hijos de Dios en su nombre. Soy hijo por adopción y no me siento usurpador. Y yo creo que ninguno de mis hermanos que me están escuchando, ninguno se siente que usurpa alguna posición por decirlo al aire, al viento, con fuerza, soy hijo de Dios o soy una hija de Dios, porque es legal, porque es un derecho que nos ha sido dado. Pero luego el apóstol avanza a los versos 13 y 14 y dice que les escribe a los padres como creyentes maduros, porque han conocido al que es desde el principio. Y estas palabras del apóstol son una referencia a que él sabe que están arraigados en la fe, en la doctrina, en la fe que sobre el Hijo de Dios han enseñado los apóstoles. Esos son los hombres maduros, la gente madura, el creyente maduro, el que está enseñado en toda la fe apostólica. Y que en esto los padres han llegado a la madurez. Precioso. Pero hay otro grupo al que el apóstol Juan señala. Estos son los jóvenes que tienen una gran fortaleza en su espíritu y han vencido al maligno. Y un tercer grupo que es identificado por diversos intérpretes como los recién convertidos, porque estos, dice, ahora han conocido al Padre. Ahora que recientemente se han convertido al Señor, han descubierto una gran verdad que no deben olvidar jamás, que en Dios tienen Padre. Yo le voy a decir, muchas veces yo he dependido exclusivamente de esta verdad, que tengo Padre en el cielo, que no estoy solo, que no estoy abandonado, que no estoy a la deriva. Como dijo Juan, que cuando iban camino al Getsemaní, dice, levantando sus ojos al cielo,
el Señor Jesús dijo: Padre, es delicioso saber que tenemos Padre en los cielos y que es muy bueno, que es magnífico, que es generoso, Señor. Tengo una magnífica opinión, por supuesto, de mi Dios. Así que se dirige a esos tres grupos en el versículo 15. Y lo hace para darles un mandamiento que no admite negociación. Y no admite negociación porque es un absoluto. Y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, si algún creyente, si alguno dice que el amor del Padre está en él, si en ese creyente su amor se inclina por el mundo, por los atractivos del mundo, si muestra amor por el mundo, el amor del Padre no está en él. Esta es otra más de las evidencias que Juan aporta. El creyente que ama al mundo, escúcheme bien, entra en conflicto con los intereses del Padre. Y no puede ufanarse ese creyente que el amor del Padre esté en él. Pero veamos eso más de cerca, mis hermanos. Y note esto. No dice el amor de Dios no está en él. No. La cuestión es más íntima. Pues está hablando con hijos. Y por eso es que les dice: el amor del Padre no está en él. Y usted diría: hermano Ramos, pero ¿cómo es posible que se afirme que el amor de Dios no está en esa persona si es un creyente? Lo voy a explicar. En el sentido que Santiago habló sobre la dádiva de Dios, carta que ya habíamos visto, cuando dice: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, del Padre de las luces. Que le dije: hermano, pero ¿acaso una dádiva no es lo mismo que un don? A lo que Santiago me diría que sí era lo mismo, pero que no era lo mismo. Cómo me encanta el lenguaje tanto de Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago, que aparentemente no dicen, pero sí lo dicen. Pero ¿cómo puede ser esto así? Y aclaré en esa ocasión, aunque es lo mismo, la dádiva vista en términos de tiempo o momento es cuando ésta se da y cuando ésta se recibe. En ese momento del dar y del recibir es esa dádiva, pero que esa dádiva tiene un propósito, el propósito por el cual la dio. Estoy explicando lo del amor. Y si esa dádiva dada por Dios, el creyente la usa, y esa dádiva logra en el creyente el propósito por el cual Dios la dio, deja de llamarse dádiva para llamarse don. Pero espere un momento. A eso me falta agregarle la palabra perfecta, don perfecto, para que signifique lo que Santiago quería decir, para entender lo que nos está diciendo Juan. El amor del Padre no está en él. Si ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque al ser ahora llamada esa dádiva que logró en el creyente lo que Dios quería lograr, se convierte en un don perfecto. Cambia totalmente el sentido. Pues la palabra perfecto, dijimos, es sinónimo de la palabra consumado. Ya hemos tratado esto. ¿Y qué cosa es eso de consumado? Lo dije también en el mensaje pasado. Significa la suma de todo. Luego, es don perfecto. Cuando esa dádiva de Dios que se recibe y logra la suma de todo lo que Dios quería lograr en nosotros al darnos eso, sin faltar ninguna de sus partes. Es decir, todo lo que Dios quería lograr, todo. Es cuando entonces esa dádiva se consuma. Es cuando se dice que la dádiva se ha perfeccionado en un creyente, porque consigue en nosotros, en los creyentes, todo lo que Dios quería lograr al darnos esa dádiva. El amor de Dios también quiere lograr cosas en los creyentes, que por el contrario, también puede fracasar si no le da todo el uso por lo que Dios le ha dado esa dádiva. Interesante. También puede fracasar en nosotros el uso por el cual Dios nos la dio. El uso por el cual nos dio también su amor. Esa dádiva. Pero no por eso deja de ser un creyente. Pues de esa misma manera, Juan habla de un creyente que ama al mundo. ¿Diría usted que eso es cierto? Se ha predicado mucho, se predica mucho sobre esto de no amar al mundo. ¿Será posible? Lo es. Porque Juan les está diciendo a los creyentes, a gente salva, a redimidos, a hijos de Dios, que no amen al mundo. Y si Juan está diciendo a los creyentes que no amemos al mundo, significa que eso es toda una posibilidad latente. Sí puede ser un hijo de Dios y tener arraigo y gran amor por el mundo. Luego el apóstol no está afirmando que ese creyente que ama al mundo, el amor de Dios no exista en él. No, fíjese bien, sino que aunque ha recibido el amor de Dios, que le ha dado ese amor al creyente, a la manera de aquella buena dádiva que dijo Santiago, ese amor no se ha consumado en el hermano, en ese creyente, pues no ha logrado ese amor lo que buscaba lograr en el creyente, por causa que hay un conflicto en su alma, por causa de su amor al mundo. Esto crea un impedimento para que el amor de Dios que Él ha derramado en nosotros logre el propósito por el cual Dios derramó su amor en nosotros. El amor de Dios no lo logra el propósito por lo cual nos lo dio. Desde luego, reinsisto en que no se trata de un no creyente, de un inconverso, no. ¿Por qué iba el apóstol Juan a esperar que uno que no es creyente, que uno que no ha sido cambiado por Cristo, no ame al mundo? Sería irrazonable.
lo más propio es que esa gente que no conoce a Cristo esté arraigado y ame al mundo. ¿Cómo iba pues a esperar el apóstol Juan que uno que no ha sido cambiado por Cristo no estuviera enamorado del mundo si no conoce al Padre? Si no ha conocido al Hijo en el perdón de sus pecados. Luego, el que un creyente tenga apego o amor al mundo es un impedimento para que el amor de Dios logre en nosotros cada una de las cosas que el amor de Dios quería lograr en nosotros. Cuando amamos al mundo, fracasamos el intento de ese amor. Pero toda esa cuestión nos lleva a una pregunta, o trae a colación a una pregunta, porque hablamos de manera muy breve y rápida, no amen al mundo. Pero yo tengo una pregunta, pues, ¿qué cosa es el mundo? ¿Qué cosa es? Para que sea enemistad con Dios. Así que veamos eso. Pero le advierto, no deja de sorprender cómo es que la Escritura es más severa con el mundo que con el pecador. ¿Me escuchó? La Escritura es mucho más severa con el mundo que lo que es con el pecador. Al pecador Dios lo ha amado. Y no solo siendo pecador, sino aún además de pecadores, éramos enemigos de Dios. Como quiera, Dios nos dio a su Hijo para que pagara por los pecados de sus enemigos. Qué gran amor el de Dios. Por eso dice que alguno sería una osadía que alguno muriera por un justo. Pero morir por un pecador, y peor aún, morir por un enemigo, eso es una locura. La locura del amor de Dios, la locura de la cruz. Pero ese amor no lo da el mundo. Y entonces volvemos, pues, ¿qué cosa es el mundo, hermanos? Definitivamente el mundo no es el pecador, ya que la misma Escritura pone una frontera entre una cosa y la otra. Eso me llamó la atención. Y vuelvo a decir, pues, ¿qué cosa es el mundo, hermanos? Y vea el verso 16, que reclama y da buenas razones a los hijos de Dios para que no amen al mundo. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo. Y digo, pues, ¿qué cosas hay en el mundo, hermano Juan, que estén en conflicto con Dios? ¿Acaso será la creación física, los montes, las llanuras, los ríos, las riquezas escondidas en las entrañas de la tierra, o todas las demás cosas? ¿Qué cosa es el mundo? ¿A cuál de ellas podemos atribuirle maldad? No es posible. Al contrario, conocemos la Escritura y sabemos y decimos que la creación física del mundo fue una excelente creación, bellísima. No hay duda que tenía razón Leibniz cuando decía que este mundo es el mejor de los mundos posibles porque Dios lo hizo para su Hijo amado. Encantadora declaración. Es el mejor de los mundos posibles. Incluso cuando Dios terminó la creación, dice, y vio que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Una creación excelente, bellísima para la vida. Imagínese un mundo de color rojo,
Pero en cambio Dios nos entrega un mundo saturado de colores diversos, agradables, que nos hacen sentir bien. Entonces, ¿cómo lo que es bueno puede ser malo? Y además, ¿cómo podía ser malo? Si este mundo es el mejor de los mundos posibles, porque Dios lo hizo para su Hijo. ¿Cómo pues, Juan, dices que no amen al mundo? ¿Qué cosa es el mundo? Entonces, si no es el mundo físico, ¿qué cosa es entonces eso del mundo? O bien, ¿acaso son los hombres, sus deseos y sus pecados? Pero si así fuera, ¿por qué entonces se ordena a los hombres apartarse del mundo? Y a los creyentes se les dice que no amen al mundo. Luego entonces, no son los hombres, ni siquiera con todo y sus pecados. Como dijo un predicador antiguo a un grupo de hombres paganos e incrédulos, les dijo: no os llamo pecadores, os llamo mundanos, porque es cosa mucho peor. ¿Me escuchó? No os llamo pecadores, que eso ya es bastante. Mejor los llamo mundanos, porque eso es cosa mucho peor. Y de nuevo, pero ¿qué cosa es entonces el mundo al que Juan se refiere? Así que, como siempre, hermanos, me fui al griego. Me encanta el griego, para que me explicara, en referencia al verso 15, ¿qué cosa es eso del mundo? No amar al mundo. Y mire lo que significaba. Sencillamente, esa palabra, no améis al mundo, significaba decoración, arreglo y atavío. Es decir, lo que hace atractiva las cosas. Y es allí en ese significado, en esa acepción, donde la idea de Juan adquiere mucho sentido, de que alguien lo decoró, lo atavió. Y no me estoy refiriendo a la mano de Dios que es creadora de tanta belleza. No, aquí hay una intención distinta. Lo hizo atractivo, lo atavió. Las cosas que hay en el mundo, en el sentido ese de que lo hicieron muy atractivo, pero muy atractivo, dice Juan, para los deseos de la carne. De allí que en el verso 16 diga: porque todo lo que hay en el mundo, y que hay en el mundo, es aquí en medio, fíjese bien, en este medio físico, es el único lugar donde se puede dar la concupiscencia de la carne, de ver ese atractivo que tiene el mundo y que llena los deseos del alma. Y vio la mujer y vio a Adán aquella fruta prohibida y se interesaron en ella. Fueron motivados de tal manera que el alma llega a tener deseos por la información que le llega de los sentidos. Nuestros ojos, nuestros oídos son informantes del alma. Y el alma se interesa por la información que los ojos le dan, la concupiscencia de los ojos. Pues el alma tiene contacto con este mundo solo por medio de los sentidos. Quienes al informarle lo que ven,
¿sí? Lo que oyen o lo que palpan le parece atractivo. Esa información hace que el alma se interese por tener esas cosas. Que Juan está diciendo: la soberbia de la vida, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos. A eso se le llama los deseos de carne. Y el mundo está hablando: si alguno ama los atractivos, esto, diría Juan, el amor del Padre no ha conseguido en ese creyente lo que Dios quería lograr al darle su amor. Que al conseguir un espacio dentro de las cosas que llegan a ser de interés del creyente, y el creyente pone sus pensamientos, se interesa, le dedica tiempo a esos atractivos, entonces entra en conflicto con los deseos del Espíritu. Eso que Pablo llama el anhelar del Espíritu. Y un creyente que tiene sus ojos puestos y motivados por esas cosas es un creyente que entra en conflicto con el amor de Dios. Y el creyente que responde a los deseos de la carne permite o hace que el propósito que el amor de Dios buscaba lograr en nosotros sea boicoteado. Y el amor del Padre no está en él, significa no ha logrado ese amor lo que Dios quería lograr al dárselo, porque entró en conflicto con otro amor, que es el amor al mundo, que es el amor a esas cosas atractivas que los ojos le dicen que es maravilloso, y de donde nace la concupiscencia. ¿Y qué cosa será eso de lograr algo en nuestro espíritu? Que nuestro espíritu esté en acuerdo con el Espíritu de Dios. Que usted se convierta en un aliado del Espíritu Santo, que es el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Pero ¿cómo se puede lograr eso si hay una contradicción de intereses afectivos en nuestro interior? O amamos a Dios, al Padre, o amamos al mundo, porque Dios no comparte el amor de Dios. Por eso dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. No podrá. A eso se refiere Pablo a los Gálatas, que por cierto muy pronto entraremos a esa carta que me tiene tan motivado, cuando dice que la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y es ahí donde el creyente toma partido: o se solidariza con el Espíritu Santo, que intenta conseguir eso en nosotros, o se solidariza con la carne, con la concupiscencia y los atractivos del mundo. No puede estar amando a dos señores. Allí es donde el mundo y sus deseos entran en conflicto, porque quieren apoderarse de ese territorio que legítimamente le pertenece a Dios. Territorio en nuestros corazones que el amor de Dios quiere que sea suyo solamente. No comparta eso con nadie, para lograr en el Hijo de Dios todo lo que Dios quiere lograr en nosotros. Y por eso Juan justifica que en ese creyente el amor de Dios no está consumado, porque el propósito de Dios, hermano pastor, hermano Isaí, ha sido impedido. Y qué extraño es que ese creyente no sea un creyente desarrollado en Cristo, un creyente que vive tambaleando y batallando, porque el creyente le ha cedido terreno a los intereses del mundo, a los atractivos del mundo que tienen que ver con la concupiscencia. ¿Cómo puede operar el Espíritu Santo
en un espacio que ha sido entregado al mundo, ¿no cancela eso la operación del Espíritu? Eso se llama enajenar el Espíritu. Eso se llama amar al mundo y entrar en conflicto con el amor de Dios. ¿Qué haremos sobre esto? Hermano Isaí, esta reflexión de esta mañana, yo espero que haya significado un gran capital en nuestras manos con el cual construir nuestra vida cristiana. El mundo son ese atavío, ese atractivo que Satán le ha puesto a las cosas, de tal manera que hace que el creyente se interese en la concupiscencia, en la soberbia de la vida y en todas esas cosas, y le cancele terreno a Dios. Porque entonces el amor de Dios no ha logrado en el creyente lo que Dios quería lograr. Mi hermano Isaí, mis hermanos del auditorio, que Dios les haya bendecido con esta palabra. Amén, amén. Gracias, pastor. Tenemos un gran tesoro en nuestras manos que Dios ha otorgado, ha permitido que cada uno de nosotros podamos recibir ese perdón, esa salvación tan grande. Tenemos perdón en su nombre. Y bueno, esto implica que es descendencia de Cristo Jesús, ya que usted lo decía, en la salvación pues somos justificados, somos nueva criatura, somos adoptados y somos separados exclusivamente para Dios, en el cual todos los que le recibimos pues nos dio potestad de ser hijos de Dios legalmente. Así es que qué bendición en esta mañana. Nuestros teléfonos en cabina, si usted quiere agregar, tiene una pregunta, lo puede hacer marcando al 704-831-2465. 704-831-2465. Así es, efectivamente el pastor, de acuerdo a lo que dice la Escritura, por lo cual no enamoramiento con el mundo. El mundo y sus placeres pues siempre querrán destruir. Eso es el propósito del diablo, querer destruir al hombre que Dios ha creado a su imagen y a su semejanza, siendo que Dios depositó en él una salvación tan grande. No solamente nos hizo, sino también nos compró, y fue un precio grande que nos dio, por lo cual nosotros tenemos que estar seguros que no tenemos que estar enamorados de este mundo. Ciertamente estamos en el mundo, mas dice la Escritura, no somos de este mundo, en el cual el Padre nos ha amado grandemente, lo manifestó a través de su Hijo amado. ¿Por qué rechazar lo mejor de esta vida, que es la salvación tan grande? Y yo sé que hay personas que están agradecidas con el Señor por lo que Dios ha hecho. Yo creo que en su corazón tiene que existir un nuevo amanecer cada día, agradeciéndole a Dios por lo que nos ha dado. El Padre Celestial nos entregó desde el principio, nos dio la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué rechazarlo? ¿Por qué negarle? ¿Por qué si nos ama, si nos llama también como hijitos? Ya que el Espíritu Santo, hablando a través de este hombre llamado Juan, un hombre que Dios amó también y manifestó el amor de él a través de su Hijo amado, y el gran apóstol testifica de ese amor tan grande. Bueno, si no hay llamadas, excelente. Le felicitamos por escucharnos cada mañana a través de esta programación, lunes, miércoles y viernes a esta hora. Gracias una vez más a cada uno de ustedes que aman lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará con su pueblo. Pastor, ¿alguna otra comentario que tenga que hacernos? Sí, claro que sí. Y yo quisiera señalar esto. En realidad, muchas veces me han preguntado, ¿y eso cómo se resuelve, hermano? ¿Cómo podemos desatarnos de ese interesarnos por algunas cosas del mundo? Mire, la Escritura simplifica las cosas. Sencillamente el apóstol Pablo plantea la cuestión de la llenura del Espíritu Santo. Un creyente lleno del Espíritu Santo, le garantizo que no ama las cosas del mundo. ¿Y qué es la llenura? Es justamente ese derramamiento interno del Espíritu de Dios que mora en nosotros, que viene y se derrama y satura nuestra vida pensante, nuestra vida emotiva,
De tal manera que entonces tenemos las emociones del Espíritu y no las emociones del mundo. Entonces es muy concreto el apóstol Pablo. Esto, hermanos, se resuelve con la llenura del Espíritu Santo. Y alguien me dijo, bueno, hermano, pero hay que andar, entonces estar lleno del Espíritu Santo. Pues esa es la cuestión. Así que, mi hermano, yo espero que reflexionen, mis hermanos, sobre esta preciosa palabra, y que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Isaí. Así sea. Gracias, pastor, una vez más. Le felicitamos por esta enseñanza del día de hoy, ya que esta linda carta es para cada uno de nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, cada mañana ser llenos del Espíritu Santo, recibiendo la unción y renovando nuestras fuerzas, dice la palabra, como el búfalo. Así es que gracias, le agradecemos a usted que ha estado con nosotros. Será hasta el próximo día, que si Dios lo permite y no ha venido, aquí estaremos. Una vez más, gracias, en el amor que sobre todo nombre en Cristo Jesús.